La burbuja inmobiliaria está a punto de explotar, pero no como estás imaginando. No va a ser como en 2008. No te imagines comprando oportunidades un 40% más barato. Quizás las hay, pero tú no vas a ser quien las compre. No vas a entrar en Idealista y encontrar gangas. Lo que viene es mucho más silencioso y mucho más peligroso. Quiero explicarte lo que pasó en 2008 y las diferencias con lo que está pasando ahora mismo. Soy Ramón Molera, llevo 5 años invirtiendo en el sector inmobiliario y actualmente tengo 6 inmuebles generando ingresos pasivos. En este vídeo vamos a analizar el pasado para entender el futuro. ¿Cómo voy a invertir yo mismo en los próximos meses? En 2008 explotó el crédito porque sobraban viviendas y quien no podía pagarlas las tenía. Tenía unas cuantas. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Hoy estamos ante una explosión por estrangulamiento. Y si no entiendes esto, vas a tomar decisiones financieras equivocadas los próximos años. Vamos a ver los números. En 2006 se construían en España más de 600.000 viviendas al año. Hoy estamos en torno a 90.000 y 110.000 visados anuales. Mientras tanto, la población en los últimos años ha crecido en torno a 400 a 500.000 personas cada año. Se crean aproximadamente entre 220.000 y 250.000 nuevos hogares cada año. El déficit acumulado de vivienda ya supera varios cientos de miles de unidades. Es decir, se crean más del doble de hogares que viviendas nuevas. Esto no es opinión, son matemáticas básicas de oferta y de demanda. En 2008 había exceso de oferta. Hoy hay escasez estructural. Y una escasez estructural no provoca desplomes del precio, provoca tensión permanente. Vamos a poner números oficiales encima de la mesa. Según datos del INE y de Eurostat, aproximadamente el 74-75% de los hogares en España viven en vivienda en propiedad. En torno al 23-24% viven en alquiler a precio de mercado. El resto corresponde a cesiones y otras fórmulas. Es decir, el problema del alquiler afecta directamente a menos de una cuarta parte de la población. Comparémoslo con el resto de Europa. Alemania, más del 50% vive de alquiler. Austria, en torno al 45-50%. Francia, alrededor del 36 y el 40%. Y en Países Bajos, más del 40%. España es históricamente un país de propietarios. Entonces, la pregunta es, ¿existe tensión en el alquiler? Sí. ¿Es un problema estructural que afecta a la mayoría de la población? No. Afecta especialmente a jóvenes, nuevos hogares, personas que viven en grandes ciudades, zonas tensionadas concretas, pero no es un problema homogéneo nacional. Y cuando un problema sectorial se convierte en narrativa nacional permanente, hay que preguntarse por qué. Ahora bien, que el porcentaje sea menor no significa que el problema no exista, significa que la solución debería ser quirúrgica. Y aquí es donde entramos en los incentivos reales. Ante este problema, ¿qué se ha hecho? Regular precios, topar alquileres, obligar a regalar un porcentaje a VPOs, toda la obra nueva, limitar el alquiler temporal, incrementar las cargas fiscales. Un ejemplo muy claro es Cataluña, donde la intervención ha sido de las más intensas. ¿Y cuál es el resultado? Reducción de la oferta en alquiler y trasvase de vivienda al mercado de venta. Paralización de la nueva promoción. Y luego está el relato del fondo buitre. Un dato clave: los grandes fondos poseen aproximadamente entre el 4 y el 5% del parque residencial en España. Más del 90% pertenece a particulares. Es decir, el mercado de alquiler en España es mayoritariamente de la clase media. Cuando criminalizas al propietario medio, cuando aumentas la seguridad jurídica, cuando subes los impuestos indirectos como el ITP en varias comunidades, no castigas a Blackstone, castigas al pequeño ahorrador. Y ese pequeño propietario hace algo muy racional. Vende, no invierte o deja el inmueble vacío. Y aquí viene la parte más incómoda. Muchos piensan, perfecto, que vendan, así bajarán los precios. Error. En un entorno de escasez estructural, la vivienda que sale al mercado no la compra quien necesita financiación ajustada. La compra quien paga al contado. En España, el comprador internacional en ciertas zonas ya representa porcentajes relevantes del mercado. Si reduces la participación de la clase media inversora, ¿quién absorbe este stock? Grandes patrimonios, el comprador extranjero, inversores institucionales, el propio Estado en algunos casos. ¿Y qué ocurre entonces? Una mayor concentración patrimonial, menor movilidad social y ciudades cada vez más inaccesibles para el trabajador medio. No es un colapso tipo en 2008, es una transferencia silenciosa. En mi opinión, lo que está pasando tiene dos fases. Primero, están consiguiendo que la vivienda sea un bien muy escaso. Cada vez más habitantes para las mismas viviendas. El ratio de viviendas por habitante disminuye drásticamente. Y en la segunda etapa, pienso que lo que se busca es conseguir una transferencia de este bien escaso desde la
clase media hacia los grandes patrimonios o incluso hacia grandes instituciones públicas y privadas. Voy a ponerte un ejemplo muy concreto. Imagínate un piso en Barcelona, un piso heredado de padres a hijos. El propietario no es un fondo, no es un gran tenedor, es clase media. Lo alquila ajustado de precio. Con eso paga la comunidad, el IBI, los seguros, los mantenimientos y le quedan unos cientos de euros para complementar sus ingresos. Ahora imagina que el inquilino deja de pagar, no porque no pueda, sino porque sabe que el proceso judicial puede durar años y él quedar impune. Básicamente no pagas y aquí no pasa nada. Mientras tanto, el edificio pasa la ITE, derrama extraordinaria, 150 euros más al mes. Suben los costes, suben los impuestos. Ese piso deja de ser un ingreso y se convierte en una carga de varios cientos de euros mensuales. Y ahora viene el punto crítico. Esa persona no es que no quiera aguantar, es que no puede, tiene que vender, pero el piso está ocupado. ¿Quién compra un piso ocupado? Pues inversores especializados, con un descuento fuerte, el 30 al 40% menos del valor real. Ahora añade otra variable que sobrevuela el debate en Cataluña, la posibilidad de limitar la compra de vivienda a quien no la destine a su residencia habitual. Si eso ocurriera, el inversor no puede comprar. El comprador particular no va a comprar para vivir en un piso que está ocupado. El propietario no puede asumir la carga. Tampoco puede vender con normalidad. El resultado, venta forzosa, mal vendido, con poco tiempo y pérdida patrimonial de la clase media. Eso no es una bajada de precios sana, eso es destrucción del patrimonio de la clase media. Y cuando eso ocurre de forma repetida, lo que hay no es un ajuste de mercado, es transferencia. Y no vamos a entrar en los cantos de sirena que escuchamos en los que ya empiezan a decir que las herencias tienen que desaparecer. Obviamente también buscando que la vivienda desaparezca de la clase media. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Es esto un fenómeno aislado o es una dinámica estructural que ya hemos visto en otros países? Vamos a ver lo que ocurrió durante años en Argentina. Durante más de una década, control de precios, leyes de alquiler extremadamente rígidas, actualizaciones limitadas, inseguridad jurídica, alta inflación, intervención constante. ¿Y qué pasó? Desapareció la oferta de alquiler. Los propietarios retiraron las viviendas del mercado. Se multiplicaron los contratos informales. El acceso a la vivienda se volvió más difícil. En 2020 se aprobó una ley de alquileres que endurecía todavía más el marco regulatorio. El resultado, en menos de 3 años, una caída significativa de la oferta, aumento real de los precios en el mercado en paralelo, inversión inmobiliaria paralizada. En 2023 el propio gobierno terminó derogando esa ley, porque cuando castigas al propietario medio no destruyes el capital grande, destruyes la oferta. Y cuando desaparece la oferta no hay mercado. Pero vamos a ver lo que está pasando en España y cómo la clase media puede perder el mayor activo de su patrimonio. En España, más del 70% de las familias viven en vivienda en propiedad. El principal patrimonio de la clase media española es la vivienda. No son acciones, no son fondos, no son empresas, es su piso, su casa. Si generas un entorno donde tener vivienda es fiscalmente más caro, el alquiler es jurídicamente arriesgado, rehabilitar es obligatorio y costoso y vender está cada vez más regulado, ¿qué ocurre? El pequeño propietario sale del mercado y quien tiene liquidez estructural entra. Esto no significa que exista un plan coordinado, significa que las consecuencias económicas de ciertas políticas son previsibles. Cuando reduces la rentabilidad ajustada a riesgo de la clase media, reduces su capacidad de acumular patrimonio. Y cuando reduces su capacidad patrimonial, aumenta la concentración. Eso no es ideología, es economía básica de incentivos. Hay una frase que dijo Nayib Bukele en otro contexto. Si un gobierno no soluciona un problema que tiene capacidad de solucionar, es porque no quiere hacerlo o no le conviene. Más allá de estar de acuerdo o no con él, la reflexión sobre incentivos es interesante. Aplicándolo a la vivienda, un gobierno tiene 3 herramientas claras para aliviar el problema. Liberalizar el suelo y acelerar las licencias. Incentivar fiscalmente la construcción. Dar seguridad jurídica al alquiler. Si en lugar de esto se endurece el marco regulatorio, se incrementa la carga fiscal, se introduce incertidumbre jurídica, las consecuencias son previsibles. Menos oferta, más concentración, más dependencia del parque público. Y aquí entra un punto clave de economía política. Una sociedad con alto porcentaje de propietarios es una sociedad con mayor autonomía económica. Una sociedad con mayor dependencia de alquiler público o ayudas es una sociedad más dependiente del Estado. Esto no implica una conspiración organizada, implica que los incentivos políticos pueden no estar alineados con la acumulación patrimonial de la clase media. Ahora vamos a la parte estructural que quería tocar. En 2008 explotó el modelo de comprar para vender más caro. Promotores apalancados, inversores especulativos, rotación rápida de los inmuebles. Hoy el perfil medio del pequeño inversor ha cambiado. El inversor de la clase media compra para generar una renta recurrente, proteger capital frente a la inflación o complementar la jubilación. No compra pensando en vender mañana. En cambio, los grandes fondos sí que operan con una
una cartera masiva, capacidad de rotación y acceso a financiación institucional. Y ventajas fiscales estructurales. Si endureces el alquiler, la seguridad jurídica, las obligaciones regulatorias, ¿a quién afecta proporcionalmente más? Al pequeño propietario. Porque el fondo tiene abogados internos, capacidad de asumir vacíos, diversificación, escala, y el pequeño propietario no. Y aquí viene la paradoja. Muchas regulaciones que supuestamente castigan al gran tenedor terminan reduciendo la competencia del pequeño. Menos pequeños propietarios compitiendo igual a mayor poder de mercado de los grandes actores. Eso no es ideología, es estructura del mercado. Así que ahora podemos resumir todo el análisis. No hay sobreoferta como en el 2008. Hay déficit estructural. La mayoría de la población es propietaria y el problema del alquiler es real pero concentrado. Las medidas aplicadas reducen oferta privada y la reducción de la oferta favorece la concentración. Por eso digo que la burbuja va a explotar, no en precios desplomándose, sino en polarización patrimonial, concentración de activos, dependencia creciente de la población hacia el Estado y la desaparición progresiva del pequeño inversor. Cuando desaparece el pequeño inversor, no se abarata el mercado, se endurece. Todas estas dificultades que pone el Estado con la regulación actual, así como el contexto económico, social y demográfico del país, genera un caldo de cultivo que hará que muchos inversores dejen de invertir. O peor todavía, cometan errores focalizándose en aspectos incorrectos. Por este motivo, te recomiendo que veas este vídeo de mi canal en el que te explico cómo empezaría a invertir en inmuebles utilizando la inteligencia artificial.